Easy Vida Radio, la señal para tu vida. Easy Vida Radio presenta Dios de oportunidades. Dios de oportunidades. San Mateo 26, en su versículo 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro era un hombre designado con el título discípulo de Jesús. Él mismo recibió revelación de lo alto para decir: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un seguidor de Jesús que vio grandes milagros, que había contemplado las maravillas hechas por Jesús, fue testigo de prodigios de Dios en medio de los hombres. Dios es un ser personal y con ello queremos decir que piensa, siente y tiene voluntad. Al referirnos de sus sentimientos, dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un ser personal que ama en gran medida. Por eso San Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda, no hay Dios como el Dios de las oportunidades. La oportunidad es aquel momento oportuno o el momento conveniente para algo. Una oportunidad llega después de una equivocación, después de una falla. Una oportunidad llega después de cometer algún error, el cual puede marcar el corazón o la vida del hombre o la mujer. Pedro gozaba de una comunión personal con Dios, el que le amaba en gran manera. Pero aún así, Pedro le falló. No solo lo negó con sus palabras, sino también con sus acciones. El versículo 69 de San Mateo, de este capítulo 26, relata la palabra de Dios que le dijeron a Pedro: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. En el versículo 71 del mismo capítulo, también se lee que por segunda vez le fue señalado: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Esta vez no fue suficiente solamente decir no lo conozco, sino ahora buscaba la manera de convencer a la gente que él no era aquel hombre que había caminado con Jesús. Por último, y por tercera vez,
En el versículo 73, una vez más se le señala a Pedro diciendo, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. En esta ocasión, Pedro llevó más allá su afán de convencer a la gente que él jamás había caminado con Jesús. Y se esforzaba con todo su ser para negar ser su discípulo, aun cuando todo lo que era Pedro apuntaba a una sola dirección, que verdaderamente Pedro había estado a los pies de Jesús. Pedro había acabado con el más grande lugar que un hombre había tenido y que Jesús le había dado: ser su discípulo, tener la oportunidad de ser su hijo, por haber recibido a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Después de tan grande decepción, después de tan grande equivocación que cometió Pedro, ¿quién le hubiera dado otra oportunidad? Sin duda, en el mundo no se encontraría a alguien con el corazón tan grande de perdonar y dar una oportunidad nueva después, entre comillas, de tan irremediable equivocación. Por ello, algunos prefieren pensar que una oportunidad se puede traducir como un nuevo comienzo. Y es que la oportunidad que da Dios para la humanidad es conceder un nuevo comienzo, proveyendo el momento adecuado para tener la posibilidad de iniciar una nueva vida en Cristo Jesús el Salvador. Después de que Pedro negó a Jesús, después de que le falló, su arrepentimiento fue tan grande que dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Quizá Pedro se sentía indigno. Quizá él pensó que su equivocación era tan grande que no merecía ser seguidor de Jesús una vez más. Quizá por su mente pasó: tú no mereces el perdón de ese Dios que te amó tanto. Tú no mereces el perdón de ese Jesús que subió a la cruz del Calvario, que está sufriendo los azotes. Tú no mereces. No puedes ser un digno hijo de Dios. Quizá pensó Pedro. Esos pensamientos son ocasionados después de fallar a Dios, porque el pecado lo único que logra es una separación del hombre con Dios. Ese es el propósito del pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dice 1 de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a dar una nueva oportunidad a la humanidad. La oportunidad de empezar de nuevo por su muerte en la cruz del Calvario. Quizá alguien podría pensar que Pedro ya no merecía otra oportunidad, pero la oportunidad que le dio Dios de empezar de nuevo no solo fue restituirlo al lugar donde estaba como su seguidor, sino lo llevó a un lugar jamás imaginado por este mismo apóstol. Lo llenó con su Espíritu Santo en el aposento alto y después de ungirlo, lo hizo su servidor. Esto es lo que el Dios de las oportunidades hace. Levanta al que con todo corazón se acerca en un genuino arrepentimiento en busca de la oportunidad de iniciar de nuevo,
de volver a intentar. Y aunque seguramente en el transcurrir de este mundo el hombre o la mujer pueda fallar, dice su palabra en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto no con la intención de estar jugando al falso arrepentimiento, sino para tener la certeza que no hay equivocación tan grande que Jesús no pueda perdonar para dar una nueva oportunidad. Amigo, el Dios de las oportunidades quiere darte una nueva vida. Si tu vida ya es trágica o amarga, si tu vida ya es infeliz, el Dios de las oportunidades está ahí. Solo basta cerrar tus ojos y pedirle perdón para comenzar una nueva vida a sus pies, siendo un seguidor leal de sus caminos. Pero también, querido hermano, que estás lejos de Dios. Quizá podrás reunirte en los cultos, quizá en tu casa haya textos, o en ocasiones sientas el deseo de cantar una alabanza, o quizá una vez fuiste también su seguidor y después te alejaste. Quizá le has fallado a Dios y aún no logras reponerte. Necesitas una nueva oportunidad. Pero el Dios de las oportunidades está hoy con nosotros. Él quiere que te arrepientas y recibas a Jesucristo como tu Salvador. Y a partir de ese momento, no le falles más. Recuerda, nuestro Dios es el Dios de las nuevas oportunidades.